Y recuerden, queridos corditos, que estamos hablando de cuando Yahshua iba a subir a la fiesta de los tabernáculos. Esa vez que ya los judíos lo estaban buscando para matarlo. Y él no podía permitir que lo mataran a destiempo, porque su tiempo no había llegado, y su tiempo era en el día del sacrificio del Cordero, que es en la Pascua, el 14 de Abib, y no el 14 de Tishrei, no es el 14 de Itanim del séptimo mes, el 14 del primer mes es que se supone que lo mataran, porque él discernía que él era el Cordero. Él lo sabía, lo habían ungido, y Yahshua había sido ungido por su propio Padre, queridos corderitos, como Cordero, como Hijo y como Rey. Dice aquí, recuerdan que le habían dicho sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, vete de Nazaret, vente con nosotros, vámonos para Judea para celebrar la fiesta. Sabiendo que lo estaban buscando sus archienemigos allí para matarlo, queridos corderitos. Vamos a ver. Cuando se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, la familia de Yahshua, que también participaba de esa celebración, comenzaron los preparativos para ir a Jerusalén. Y entonces fue cuando se produjo cierto desencuentro entre Yahshua y sus hermanos. Fíjense que no se menciona al papá. Estaría muerto ya Joseph, el papá de Yahshua. Se supone que él era un varón que tenía que subir también a Jerusalén y no hay mención de él. Pero estos hermanos, de lo que se hace referencia aquí en Juan 2:12, eran los hijos de José con Miriam. Los hijos que Miriam tuvo por José, su marido biológico, después del nacimiento virginal de Yahshua, que ya sabemos que fue concebido por el Espíritu, no por simiente humana, no por José. José no era su padre biológico, sino su padre adoptivo, que a fin de cuentas era lo mismo en cuanto a la legalidad en los términos de la Torah. Ya habían sido mencionados por Juan estos hermanos al comienzo del ministerio público de Yahshua en Juan 2:12, y sus nombres aparecen en Mateo 13:55. Ustedes lo saben, ¿verdad? Los nombres de los hijos varones de hermanos de Yahshua. Estos hermanos, queridos critos, que se mencionan ahí, no crean en Yahshua, ni compartían sus intenciones, ni su visión, ni su ministerio, ni su creencia. Algo de lo que Juan deja constancia cuando dice: ni aun sus hermanos crean en él. Esto está escrito en Juan, queridos critos. Ni aun sus hermanos creían en él. Incluso vemos por su actitud que tampoco les interesaba la seguridad de Yahshua, porque aunque sabían que los judíos en Jerusalén le buscaban para matarle, aún así parece que ellos le estaban empujando de una forma poco amistosa para que fuera nuevamente a Jerusalén y se manifestara públicamente ante esos asesinos que lo querían matar, queridos cielos. Da la impresión de que querían causarle problemas en vez de evitárselo. Quizás porque estaban causados de su presencia en Galilea y por los constantes comentarios que se hacen sobre él, que les incomodaban mucho. Ellos eran objeto de ataques por culpa de su hermano Yahshua. Eso sí sabemos que pasaba. El enemigo es así, ataca a los familiares para que los mismos familiares se vuelvan en contra del ungido de Yahweh. Así que estaban cansados, estaban siendo hostigados continuamente por los escribas, por los fariseos y por los constantes comentarios despectivos acerca de Yahshua, de su ministerio, de su nacimiento, de su unción, de todo. En Marcos 3:20 al 21 podemos encontrar un poquito de información respecto a esto. Así pues, entonces le dieron a Yahshua que fuera a Jerusalén para que tus discípulos vean las obras que tú haces, supuestamente. Sin duda, queridos corderitos, pensaban que el propósito de su hermano Yahshua era el de provocar el asombro popular mediante un alarde de poder. Así que por eso le añadieron a lo que dijeron: porque ninguno que procura darse a conocer hace nada en secreto. Ay, disculpen, querido cordito, pero que lo que hace Hasatán con la gente, miren qué viles los puso, como lo estaba utilizando para tentar a Yahweh y a Yahshua, para hacer que se fuera para allá y posiblemente lo mataran a destiempo, pero él no lo hizo.
para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y él bastantes veces dijo, yo vine a dar a conocer al Padre, no a mí. Yo digo, yo hablo lo que el Padre habla, yo no hablo mis palabras no me interesan las palabras de mi Padre. Como quien dice, los hermanos pensaban, ¿qué sentido tenía obrar en la intimidad del círculo de los apóstoles en un distrito remoto y no en Jerusalén? Si quería ser realmente reconocido, Yahshua tendría que ir a Jerusalén según la mente de sus hermanos. Tenía que ir al centro de la religión de los rabinos, del judaísmo de aquel tiempo, a donde próximamente acudirán a esas multitudes de personas en obediencia a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que iba a tener un público enorme si Yahshua hacía eso, pero a Yahshua no le interesaba eso. Ese sería el escenario perfecto para hacer algunos de sus espectaculares milagros y convencer incluso a las autoridades, pero Yahshua dijo que no. Este planteamiento no era nuevo para Yahshua, queridos codritos. El diablo mismo ya lo había tentado de una forma similar al comienzo de su ministerio. Y citamos en Mateo 4, 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres realmente hijo de Yahweh, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. ¿Y qué dijo Yahshua? También está escrito, no tentarás a Yahweh tu Elohim, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. ¿Cómo me voy a tirar nada más que porque eso está escrito, que hay ángeles que me pueden sostener? Eso es en caso de accidente. Yahshua estaba bien consciente. A eso está hablando Mateo 4:5, hablando de accidente, si accidentalmente me cayera, no que yo me esté tirando para hacer que los ángeles de Yahweh vengan así como si fueran mis esclavos, mis lacayos, y yo burlándome de ellos. Ahora me voy a tirar otra vez, tienen que estar aquí todos para que me recojan con sus santas manos y no me estrelle contra las piedras. Y le dijo, atrás Satanás, escrito está también, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Los hermanos de Yahshua estaban equivocados en lo que estaban proponiendo. Cuando le dijo, si estas cosas haces, Yahshua, manifiéstate al mundo, manifiéstaselas al mundo. Mira qué público tan grande vas a tener allí en Jerusalén para tiempos del Sukkot. Porque Yahshua ya había hecho muchos milagros en Jerusalén. Y el resultado había sido que los judíos intentaban matarle desde entonces. Eso es precisamente el celo, lo que generaba las envidias y el celo de los judíos. De hecho, queridos corderitos del amo, como vemos a todo lo largo de este evangelio, cuanto más claramente se manifestaba Yahshua como divino, como hijo de Yahweh, como lo que era, mayor era la oposición que recibía, peor era el odio que generaba, hasta el punto en que finalmente le llevaría a la muerte en la cruz. Disculpen, pero tengo, ustedes saben, un defecto del habla y se me traba la lengua, aparte de otras cosas. Y no tengo mucha voz, a veces tengo que levantar la voz demasiado, que de por sí yo la tengo muy dura. Y también, queridos codritos, y si no la levanto mucho no me sale, no me fluye bien. Y tengo que hablar, miren, con la lengua, pues cuidando conscientemente cómo la muevo. Si no se me queda así vaga. Y lo sonoro con una cosa así. Y tiendo a tartamudear y no me oigo muy bonito ni muy sabio tartamudeando, ¿verdad? Pero Pablo tartamudeaba y Moisés tartamudeaba también, así que no nos debemos nada unos a otros, queridos codritos. Tartamudo no le debe nada a otro tartamudo. Cuanto más claramente Yahshua se manifestaba, cuanto más él quería hacer para demostrar quién era y a qué había venido, peor encontraba la oposición. Más se le manifestaban en los enemigos, hasta que lo terminaran matando en la cruz como terminaron. Pero los hermanos de Yahshua claramente no entendían esto. Y cuando no se entiende que están exponiendo a su hermano mayor, el ungido de Yahweh, el unigénito de Yahweh, a la muerte, poco les importa lo que le pase a Yahshua. Ellos sugerencias, como no es a ellos, ¿verdad? Vete, no, si tal, pero si fueras tú irías, ponte a pensar en eso, hermanito de Yahshua. Hermanito mayor de Yahshua, hermanito menor de Yahshua, ponte a pensar, tú irías. Qué fácil es con la boca mandar a otro a que vaya, a otro que están buscando para matarlo, porque no es a ti.
¿Ven? La carnalidad, la necedad, la ignorancia del hombre. No decimos que sean malos, pero estaban siendo usados por el maligno por medio de su ignorancia, queridos colegas. Entonces, los hermanos de Yahshua no entendían lo que estaban diciendo ni lo que estaban proponiendo. Estaban tratando de hacer que Yahshua fuera muerto, que lo mataran, que lo arrestaran y lo mataran antes de tiempo, sin saberlo. Así que en su ignorancia, pues ellos le aconsejaban a Yahshua que fuera más osado, que fuera más valiente supuestamente, más atrevido, queridos colegas, que llamara la atención del público, que se autopromocionara. Le animaban a que hiciera sus manifestaciones de poder en un lugar más público, más abierto, más delante de mucha gente. No cabe duda de que su consejo provenía de la incredulidad y hasta del desprecio, pero no de un corazón sincero, no de un deseo sincero por ayudarle a Yahshua, a su hermano mayor, en su misión. No, de ahí no. Estaban siendo influidos no por Yahweh, estaban siendo influidos por Satanás, estos hermanitos. En realidad, queridos siervos y siervas, ellos no entendían que Él no había venido a impresionar al mundo con sus milagros, sino a salvar a los pecadores de sus pecados por medio de su misma muerte que había de sufrir, pero no en tabernáculo, sino en Pascua. Resulta muy triste pensar en esto, meditar en el rechazo de sus hermanos, lo que se entera nuestro amo, ¿verdad? Que dejaban de creer en Él, que no creían en Él, queridos codritos. Cuando ellos se supone que fueran los que mejor le conocieran. Ellos se supone que le conocieran mejor que nadie porque se criaron con Él. Su carácter único y las grandes cosas que Él había hecho en Galilea fueron vistas y presenciadas por estos hermanos. Pero aún así todavía no creen en Él. Y algo muy parecido les ocurre con frecuencia a los creyentes fieles hoy en día, que encuentran la más dura oposición entre los que les son más cercanos y queridos. Así que tengan cuidado, queridos. Hay gente que no son quienes dicen ser. Hay gente que obran el mal por ignorancia, pero también por maldad, queridos. Maldad deliberada, crueldad deliberada. A la vez que Satanás sabe que uno tiene una misión, que uno es un escogido, que uno ha sido llamado y escogido, ya te enfoca su atención en ti. Y trata de obstaculizarte y recurre a usar hasta tu mamá y tu papá si son inconvertidos y si son ignorantes. Tenemos que tener antenas parabólicas para poder detectar eso. Y ustedes también tienen que tener antenas parabólicas para detectar que el enemigo no los esté usando para atacar a otros ungidos, queridos codritos. En el pasaje anterior, en Juan 6, de hecho es Juan 6:66, vimos que varios miles de los discípulos de Yahshua lo habían dejado y ya no andaban con Él. Al comenzar este capítulo 7 se nos dice que los judíos procuraban matarle. Es lo primero que dice Juan 7 en el versículo 1. Y ahora se añade que ni aun sus mismos hermanos creían en Él. Todo esto sirve para darnos una idea de la penosa soledad de Yahshua en su obra redentora. La incomprensión, lo aislado que Él estaba de la comprensión de los demás y de tener el apoyo de los demás. Excepto de Juan, excepto de... Pues Pedro también a veces lo apoyaba, más por celos, tener una disputa con Juan sobre quién lo quería más, si Juan o él o si el otro, ¿verdad? Pero lo hacía. Pero como que el más sincero, el más que estaba entendiendo las cosas y tenía ese amor y ese sentido y lo practicaba era Juan, querido codritos. Todo esto sirve para darnos una idea de la penosa soledad de Yahshua. Y con mucha frecuencia los verdaderos siervos de Yahshua hoy representan y sufren las mismas sensaciones de soledad, de aislamiento, de falta de comprensión, de falta de amor de parte de hermanos o de falsos hermanos o de ovejitas débiles o de ovejitas ingenuas, de ovejitas que saben poco. Hay que tener cuidado, queridos codritos. Ahora bien, dejemos claro que el verdadero motivo por el cual tantas personas no creen en Yahshua no tenía nada que ver con su carácter perfecto, con la autenticidad de sus obras, porque eso era indiscutible. No le pueden atribuir ninguna obra mala, ningún pecado. Él dijo, ¿por cuál de todas mis buenas obras me apedrean? Me quieren apedrear. Y no sabían
que decirle. Tampoco no es cierto que los fariseos no creen en Yahshua porque Yahshua abolió la ley o porque Yahshua era romano. Eso es mentira. Eso lo dirán hoy, 2000 años después, porque hay unos Yahshua falsos, unos Cristos falsos, unos Jesuses falsos que abolieron la ley. Pero eso no era lo que pasaba para tiempos de Yahshua, cuando él era el único Mashiach, el único Yahshua, y no había copias. Él no había abolido la ley, nunca él dijo nada de abolir. Así que no es cierto eso de que, ¿por qué los judíos no creen en Yahshua? Ah, porque es romano, porque no, él no era nada de eso en el primer siglo y no creen en él, no creían por otra cosa, no creían porque le tenían envidia, lo dice la Escritura, porque sabían que él era el hijo de Yahweh, sabían que él era el Mashiach de verdad, y de hecho tanto lo saben que arrancan las páginas, los capítulos 52 y 53 de Isaías, donde está descrito, donde esas páginas los condenan, las arrancan de la Torah. Hipocresía al máximo esplendor. Qué horror, queridos cielos, tener ese carácter hipócrita y homicida hasta el día de hoy, porque lo pasan de generación en generación. Estamos hablando de los inconvertidos, por supuesto, de los que son según la carne, que son igual que cualquier otro ser humano según la carne inconvertido. No hay diferencia entre pecador, entre gentil, entre pagano. Todos son iguales, sean judíos, sean israelitas, sean chinos, sean mexicanos, sean americanos, sean de donde sean. Ismaelitas, edomitas, donde sean. Lo mismo. Lo que hace la diferencia es cuando se convierten, como eran convertidos aquellos judíos a Yahshua, sus discípulos, sus apóstoles, aquellos que lo seguían de verdad, aquellos que lo amaban. Entonces ellos estaban convencidos, queridos codritos, de que él era capaz de deslumbrar a toda Jerusalén con esos milagros y con esos portentos que él hacía. Pero curiosamente no creían en él. Quién sabe si habían recibido consejos de algún escriba, de algún rabino, de alguien farisaico o de algún saduceo. Estos hermanos de Yahshua le habían dicho: ustedes son sus hermanos, convenzanlo que vaya para allá, convenzanlo que haga un despliegue de su poder, que haga milagros en público, delante de mucha gente. ¿Con qué motivo? ¿Quién sabe qué agenda secreta le tenían planeada a Yahshua? Porque si ya había hecho milagros y no creen en él, haciendo público, tiene demonios, lo que decían, está sacando espíritus por demonios. Ah, miren, todo el pueblo está de acuerdo, todo el pueblo lo vio, hubiera sido peor, queridos codritos. No entendían el significado de sus obras, no creían en él, entonces ya era en vano actuar delante de gente incrédula para obligarlos a creer en algo que como quiera no van a creer, ya no están creyendo. Por eso es, y nos resulta extraño, de que Yahshua, nuestro amo, le diera mucho más valor a su familia espiritual que a su propia parentela carnal, como estos hermanitos que tenían, estos parientes según la carne. Mateo 12, 47 al 50 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte, Yahshua. Respondiendo Yahshua al que decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, que no quedaban nada de él, no eran parientes de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y fíjense que se abstuvo de decir padre, porque él mismo dice: no llames padre a nadie en la tierra, porque padre tenemos uno y está en los cielos. Y no llames a nadie rabí, porque rabí uno tenemos y es el rabino Yahshua. Así que es evidente que la propia familia terrenal del amo Yahshua HaMashiach tuvo que convertirse, y eso hizo su madre, lo sabemos. Eso lo hizo uno de sus hermanos, lo sabemos. Porque su parentesco carnal no les colocaba en una posición diferente a la de las otras personas. Y lo mismo ocurre con todos nosotros, queridas ovejitas y queridos siervos. El venir de una familia cristiana o de la fe, del evangelio, como dicen por ahí, de una familia evangélica, de ser hijo de pastor, imagínense, de Babilonia, no nos hace creyentes individuos, no nos hace fieles, no nos hace familia espiritual de Yahshua ni de los verdaderos hermanos y hermanas y madres que son. Cada persona tiene que tomar la decisión individual de convertirse a Yahshua, de dejar esa Babilonia
y salir de allí y seguirlo a él, queridos, porque Yahshua no andaba dentro de Babilonia promoviendo a Babilonia. Y en cuanto a la familia de Yahshua, pues nos alegra mucho ver en el resto de los escritos del Nuevo Pacto que hubo un progreso espiritual hasta el punto en que llegaron algunos a creer en él. Parece que todo empezó a cambiar cuando el amo Yahshua HaMashiach resucitó y se le apareció a Jacobo, uno de los hermanos de Yahshua, como dice en 1 Corintios 15:7. Ahí ese ya vio, ese dijo, ¡oh! Pero tú no te mataron, y como dije, al tercer día resucitaré. Y aquí estoy, queridos siervos, y estaba allí y resucitó. Inmediatamente después de esto vemos que tanto su madre como sus hermanos estaban entre los creyentes que oraban mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo en Hechos 1:14. No dice que todos, pero ahora sí dice sus hermanos y su madre. Y se está hablando de Miriam y los hijos que tuvo con ella, con su esposo legítimo José, el reconocido, el padre biológico de sus demás hermanos. Luego, pues comprobamos también que Jacobo, según dice Pablo en Gálatas 2:9, hermano del amo, que lo llaman Santiago, llegó a ser una de las columnas de la Quejilá de la Eclesía en Jerusalén, uno de los pilares, uno de los fundadores de la Eclesía en Jerusalén, que se mantuvo hasta las revueltas romanas en el año 70. Y tanto Jacobo o Santiago como su hermano Judas escribieron 2 de las cartas que figuran en el canon del Berit Hadashah de los libros del Nuevo Pacto. Y ahí están, y son maravillosas, son inspiradas, queridos codritos. En relación a esto es interesante notar como Jacobo a Santiago habla de su hermano en su epístola en 2:1 y dice que la fe en nuestro esplendoroso amo Yahshua HaMashiach, dice que la fe en nuestro esplendoroso o lleno de magnificencia amo Yahshua HaMashiach, después de un periodo de dureza e incredulidad, estos 2 hermanos, por lo menos Judas y Jacobo, habían llegado a ver la magnificencia divina, el esplendor, la luz que realmente era Yahshua, de aquel que había sido hasta ese momento un miembro de su misma familia en sentido carnal. Ellos lo veían. Ahora lo veían como, wow, somos hermanos del espiritual, del inmortal, del único inmortal, de Yahshua, el hijo de Yahweh, en verdad que era hijo de Yahweh. Y estarían con vergüenza. Yo no lo dudé. Si lo dudaste, pero ahora estás convencido que es lo que importa. Ahora lo confirmaste que sí era hijo. Qué bueno que no se confirmó, se convenció del opuesto, de que no lo era, ¿verdad? Qué bueno que se convenció de que sí lo era, querido pueblo. Pues, y una de las cosas que le dijo Yahshua cuando le sugirieron ir a Jerusalén para aquella fiesta de Sukkot, mi tiempo todavía no ha llegado, les contestó. Porque Yahshua vivía de acuerdo con la voluntad del Padre y no iba a hacer nada fuera del horario o del itinerario que Yahweh tiene pautado en su plan maestro, que Yahweh ha establecido él propiamente para hacer las cosas. Su itinerario incluía que Yahshua fuera arrestado y fuera muerto en el día 14 del primer mes del año en Abib, en Pascua. Y Yahshua no se quería salir de itinerario, queridos colegas. Entonces se descalificaba como cordero, se descalificaba como Mashiach. Tenía que hacer las cosas ahí al tiempo que Yahweh tenía marcado. Y sus hermanos, pues inocentemente, ignorantemente, o con malicia o sin malicia, como no lo juzgaremos, pero en ignorancia, influidos por Satán, le estaban incitando para que se manifestase al mundo, para que fuera la fiesta de tabernáculos a promocionarse a sí mismo, buscando su propia magnificencia. Pero Yahshua iba a esperar a la hora que el Padre había determinado, al tiempo señalado de la Pascua. Se iba a ajustar al programa del plan maestro de Yahweh, que él ha trazado desde el principio del mundo. En este sentido, queridos siervos, el Hijo no sería magnificado hasta después de haber muerto, llevando la culpa de los hombres pecadores y de que hubiera resucitado y ascendido al cielo.
aunque él sí, perdón, él se había sido glorificado, querido Codrito, cuando resucitó sin haber subido. Él de hecho dijo, ahora he recibido toda autoridad de mi Padre sin haber muerto, sin haber minutos antes, unos días antes. Ya estaba seguro que él iba a cumplir. Y como le estaba prometido, básicamente ya había recibido lo que le había sido prometido, porque sabe que iba a ser fiel hasta la muerte. Y dijo esas palabras. No recuerdo el texto, vamos a ver si lo encontramos, querido, porque es maravilloso encontrar estas cosas que prueban que pues las cosas no son siempre como las hemos aprendido, no las pensamos. Así que pues mientras sus hermanos pensaban, como muchos otros judíos de aquel tiempo, que esperaban un Mashiach que se manifestara victorioso y triunfante en Jerusalén como un rey para establecer el reino milenario allí en aquel tiempo, en ese momento, derrotando a todos sus enemigos, a los romanos y a todo el mundo, y vio que no fue así, pues tenían dudas de que ese fuera el Mashiach. Pero no era rey, y desconocían que iba a ser rey, pero primero siervo sufriente que lo iban a matar. Esa parte la desconocían y querían la manifestación de Yahshua como rey sin que se manifestara antes como siervo sufriente en Isaías 52. Y Yahshua les contestó teniendo en sus pensamientos un tiempo especial de crisis que le llevaría a la cruz, pero que al mismo tiempo será el comienzo de su magnificencia, de recibir el poder de reinar, de tener toda autoridad y poder de parte del Padre. Ellos no saben nada que Yahshua estaba consciente de un plan maestro que tenía que cumplir, que Yahweh había trazado. Y él no se lo podía decir a sus hermanos, porque si no creían, podían dar esa información a los fariseos y decir, ¿con qué es la Pascua ahora? Pues ahora resolvemos, lo descalificamos, no arrestándolo en la Pascua. Eso es lo que él quiere, que sea en la Pascua, el tiempo señalado. Pues no, lo hacemos al revés, ¿ven? ¿Y qué va a hacer Yahshua ahora? Si no lo arrestan en Pascua. Y vienen y lo agarran entonces en Pentecostés. Te descalifica, querido pueblo. Entonces, él le dijo por eso, vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes no están en el itinerario, ustedes no tienen la misión que yo tengo, ustedes no se tienen que ajustar al plan de Yahweh, ustedes no tienen que hacer las cosas en tiempos específicos y señalados por el Padre para que yo las haga. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, ustedes no ni creen en mí, ni llamados son todavía. El tiempo de ustedes siempre está disponible para hacer las cosas cuando las quieran. A ellos lo único que les importaba en ese momento era hacer su propia voluntad, sin estar pendientes de nada más, ni de la voluntad de Yahshua, ni de la voluntad de otras personas. Y así vive el hombre en este mundo, queridos cielos, cediendo ante cada capricho de deseo que tiene, queriendo las cosas cuando las quiere tener, gratificación instantánea, ahora, aquí, ahora quiero esto, y lo hacen así. Pero el que cree, el que tiene fe, al igual que su amo Yahshua, querido Cristo, siempre busca la guía de Yahweh para seguirla, para no salirse del plan maestro del itinerario divino. Vamos a no olvidar que Yahweh tiene preparadas determinadas buenas obras para que andemos en ellas, como dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados, por supuesto, ya somos creados, pero en Yahshua somos una nueva creación en lo que se refiere. Recuerden que Yahshua es el primogénito de la creación, pero de la nueva creación. Porque la creación empezó con Adán y Eva y miren lo que pasó, no se terminó de crear. El objetivo de Yahshua del Padre era siempre que la humanidad viviera para siempre y reinara Yahweh sobre ellos y no a Satán. Y Yahshua es el enviado para hacer eso, para dirigir a todos al Padre mediante él. Somos hechura suya, hechura de Yahweh, pero creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras que no las habíamos estado haciendo antes. Al cambiar nuestras obras de malas a buenas, somos una nueva creación, somos como si hubiéramos sido creados de nuevo, creados ahí en ese momento. Obras buenas las cuales Yahweh de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Y los hermanos de Yahshua estaban ignorantes en cuanto a esto. Ellos, las obras que no sabían ellos, que se habían puesto a ponderar cuando las creó Yahweh. O si las creó o no las creó, si eran cosas instantáneas que se le ocurrían a ellos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, dijo Yahshua también. Entonces el mundo no aborrecía a los hermanos de Yahshua, a los incrédulos, a los que no crean en él. Al contrario, esos estaban
paz con el mundo. Estaban en paz con todos los enemigos de Yahshua que lo odiaban a él. No estaban en paz con Yahweh, pero no lo sabían. No estaban en paz con su hermano, pero no lo sabían porque Yahshua no les exigía, porque les tenía que entonces mostrar pruebas, y Yahshua no podía mostrar pruebas porque entonces tenían pruebas. Si no creían, lo denunciaban, le decían las pruebas a sus enemigos y lo hundían y lo descalificaban como Mashiach. Así es, usted no podía confiar en quienes no confiaban en él. Es absurdo que ustedes confíen en alguien que no confía en ustedes y que se los dice. Yo no. Bueno, cuando era estúpido, pues yo era estúpido todavía, pero no tanto como antes, ¿verdad? Siempre tenemos algo que nos queda y que nos falta. Pero yo así, para mí todo el mundo era bueno. Bueno, siempre había gente mala, pero uno esperaba que la gente mala se manifestara, se les viera lo malo que era del principio, y me di cuenta que no era así. Eso le pasa a muchas personas. Cuando uno es ingenuo, uno cree que pues parece bueno, es bueno. Parece buena, es buena. Y es más mala o es más malo que el demonio, pero tú no lo sabes porque te parece bueno. Y tú te das cuenta después que las apariencias engañan. Por eso Yahweh dice: no juzguen por apariencia. No se dejen llevar por apariencia, porque lo que puede parecer bueno puede ser fatal, y lo que puede ser horrible, aparentar ser horrible, puede ser bueno, quién sabe, ¿verdad? Ya hemos sido probados en cuanto a eso también, y estamos bastante ya a tono con Yahweh. No nos dejemos llevar así por apariencias como antes, jamás, queridos corderitos. Y qué triste, porque es triste fingir apariencia, aparentar algo y no ser lo que se está aparentando. Es triste engañar a otras personas usando la apariencia de las cosas, ¿verdad, queridos corderitos? Pero hay seres humanos así que son malévolos y utilizan eso, el fingir, la hipocresía, para dar una apariencia de ser lo que no se es. En el caso de los hermanos de Yahshua, el mundo no los aborrecía a ellos, pero en el caso de nuestro hermano Yahshua ocurría todo lo contrario. El mundo lo aborrecía y te aborrecía y lo odiaba a él. Él no era de este mundo, él lo dijo. La gente no entendía. Por eso no lo querían, porque él no era de este mundo, no se acoplaba a este mundo, no participaba de las mismas cosas que la gente de este mundo. Y en segundo lugar, porque él testificaba de este mundo que sus obras eran malas. Y a nadie le gusta que le resalten lo malo o lo defectuoso que tiene, ¿verdad? Solamente a los convertidos nos place, porque nos están hablando con sinceridad acerca de cómo realmente somos. Nos vemos en el espejo de la Torah y siempre debemos de decidir pues que nos hace falta esto, sí. Ahora, muy distinto a eso que nos digan: tú mataste a tal persona que tú no mataste. Muy distinto a eso que te digan a ti, como le dijeron estos amigos a Job: tú descuidabas las viudas y descuidabas a los huérfanos, y él no había hecho eso, y él lo sabía. Eso es una cosa que es indiscutible, porque se están hablando ya de pecados en particular, que la persona sabe si los ha cometido o no los ha cometido. Así que es muy distinto eso a lo que se está hablando aquí, queridos corderitos. Reconocer pecado es distinto a reconocer cosas que te imputan a ti, cosas que tú no has hecho. Y el mundo no es justo. El mundo, a veces, la gente que comete pecados culpan a otros. Pero ¿cuántas veces no se ven las noticias que uno que mató a alguien dijo que el que lo mató fue el otro? Que debe haber sido el vecino, y fue él, queridos corderitos. Debe ser que se suicidó y fue él que lo mató. Hasta culpan al muerto. Se auto-homicidió. Se suicidó. Que se suicidó, lo tiraste por la escalera tú para que se desnucara y se matara. No fue que se cayera él accidentalmente. La gente es así, hay gente que no quieren aceptar pecado, pero otros sí. Los redimidos, los que sabemos que tenemos perdón de pecados en Yahshua, los que sabemos que si nos arrepentimos recibimos misericordia. Así que traten a los arrepentidos con misericordia, no con dureza, no con crueldad, queridos corderitos. Eso hemos visto que hacen algunos, por eso está escrito Ezequiel 34. Yahshua viene a juzgar a esos pastores y esa gente cruel del pueblo, incluso ovejitas gordas. Así que tengan mucho cuidado, anden con sumo cuidado, queridos corderitos. Yahshua dijo que el mundo también nos aborrecería a nosotros si nosotros decidimos seguir los mismos pasos de nuestro amo. Y así hemos decidido y así hemos visto que hace el mundo, nos aborrece también. Bueno, queridos siervos, yo creo que hasta aquí hemos llegado.
Citando Juan 15:18 nos despedimos y Juan 17:14. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero que a ustedes. Si fuerais de este mundo, el mundo los amaría a ustedes por ser suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su amo. Si a mí, que soy el amo, me han perseguido, entonces también a vosotros los perseguirán, porque ustedes no son mayores que yo. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Yahweh, que es el que envió a Yahshua, queridos cultos. Y no nos conocen a nosotros, que nos envió Yahshua a nosotros. No nos conocen tampoco. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Otra vez, perdón, que dije, creo que el mundo no los aborreció. Es al revés. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Yahshua, queridos colegas. Y ya sabemos, no somos de este mundo actual, no somos de este mundo presente, no somos de este mundo dominado por Satanás, donde se practica tanto el pecado. No nos acoplamos, no nos gusta, nos disgusta, no encajamos. Hay algo no mal en nosotros, hay algo mal en el mundo, queridos colegas. Y nosotros somos del mundo venidero. No del mundo presente, del mundo que viene, del mundo que está basado en lo celestial, en la justicia, en el amor, en la provisión de Yahweh. De ese mundo somos nosotros. Del de que se origina allá en lo alto, de lo celestial. No en lo de acá abajo, en lo terrenal. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, dijo Yahshua. Como quien dice, dejen de insistirme, ¿verdad, queridos colegas? Mi tiempo aún no se ha cumplido. En realidad llegará el momento en que sí, que haría una entrada en Jerusalén tal como sus hermanos le habían propuesto. Y esto sería coincidiendo con la fiesta de la Pascua, con el día 10 cuando entró montado en el pollino. Ahí sí ya como rey, querido codito. Pues claro, dando sombra de lo que habría de ser, porque no entró vestido como un rey, así per se. No entró montado en un caballo, en un corcel lujoso, ni con mantos, ni con mucha cosa. Humilde entró, montado en un hijo de asna, queridos codritos. Y todos los que le reconocían los recibieron como rey batiendo hojas de palmeras. Eso sí, eso es símbolo de que es un rey a los que se reciben así. Eso tuvo Yahshua. Ahora sí entro como rey. Ahora sí me faltan 4 días, que me agarren, que me maten, que me hagan el 14, de aquí a 4 días estoy muerto. Cumplo el propósito de Yahweh. Bendito sea, querido. Y lo ha seguido cumpliendo a través de nosotros, los que creemos en Él, porque Él estableció su quejilá, su asamblea, su mujer, desde que Él vino ese primer siglo, en ese primer día. En el segundo día estamos todavía, ya está terminando el segundo día, y Él sigue obrando, y en el tercer día que viene, cuando empiece el milenio, terminará Él toda su obra con los demás, porque con nosotros la habrá terminado cuando regrese por nosotros y nos instaure como gobernantes y reyes de su reino. Shalom, shalom, queridos cerdos. Benditos sean del amo.